Hemos sido testigos del ascenso y la caída del cine de superhéroes. En este género de películas, Marvel fue el estudio que revolucionó la industria y lo hizo bastante bien. Pero en los últimos años, varias decisiones, tanto de los ejecutivos como de los creativos de Marvel, han llevado a que el UCM poco a poco se hunda. No más hay que ver que estrenos de cintas tan buenas como Thunderbolts o Los Cuatro Fantásticos no hayan superado los 1.000 millones en taquilla, cuando hasta hace unos pocos años eso era algo común en Marvel. En este video vamos a repasar qué pasó con Marvel a lo largo de la historia de su universo cinematográfico que poco a poco le ha llevado a la ruina. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron el UCM. Espero te guste este video y si es así, deja tu like, tu comentario y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. El mandarín de Iron Man 3. Creo que no hay mucho que explicar en este punto. La primera gran decepción del universo Marvel. Uno de los villanos más icónicos de Iron Man reducido a un chiste. Cuando vi por primera vez la película recuerdo que no me lo podía creer. Encima, el mandarín falso de Guy Pearce, todo forzado, es medio raro. Por Dios, qué mala película fue Iron Man 3. Pero este solo fue el primer gran error de Marvel en el UCM. 2. Hulk payaso. Es increíble el poco respeto que se le tiene a Hulk en este universo cinematográfico. Ya no queda ni una pizca de lo que fue este personaje en la cinta El Increíble Hulk del 2008 o incluso en el filme de Los Vengadores 1 en 2012. Poco a poco Hulk fue volviéndose más un alivio cómico que un personaje temible. Estamos hablando de uno de los personajes más fuertes del universo Marvel, pero el estudio, con el cambio de enfoque que ha tenido más family friendly, ha convertido a este feroz personaje en un auténtico payaso. 3. Un Ultron mediocre. Tras una gran primera película de Los Vengadores, la segunda entrega nos trajo una cinta muy decepcionante. Ultron era de los villanos más épicos que nos podían ofrecer los cómics de Marvel. Había tenido algunas adaptaciones a películas animadas donde se veía todo el potencial de un villano épico, pero aquí, bueno, como que la era de Ultron se quedó solo en la semana de Ultron, porque con toda la furia estuvo vivo 7 días. Un villano muy parlanchín, que no quiero menospreciar el trabajo de James Spader, pero su personalidad y sobre todo su animación no fue de la mano con la versión tan terrorífica que todos esperaban del personaje. Luego como que medio la arreglaron en la serie What If, donde presentaron una versión brutal de Ultron, pero fue una verdadera pena que este villano no haya tenido una adaptación digna en la gran pantalla. 4. La excesiva expectativa con Capitana Marvel. Antes de adentrarnos en la era post-Endgame, hablemos de lo que pasó un poquito antes. Al final de Infinity War se nos da el primer indicio de esta nueva superheroína y no se cansaron de decirnos de lo poderosa que era y de lo importante que sería en Endgame. Se supone que iba a ser la nueva líder de los Vengadores, pero en su cinta nos entregaron un personaje para nada empatizable, demasiado perfecta y demasiado invencible, y con un papel casi testimonial en Endgame. Que sí, yo sé que ella solita casi vence a Thanos, pero no fue parte de la historia principal como muchos pensamos que lo sería. La Capitana Marvel se convirtió en un Deus Ex Machina, que para quienes no lo saben es básicamente una solución sacada de la manga de los guionistas para dar solución a un problema o conflicto. Un personaje que más que una solución fácil, todos pensamos que sería uno de los nuevos líderes de esta facción, pero al final terminó decepcionando. 5. Thor demasiado cómico. No es un secreto que a muchos no les gustó el Thor de Taika Waititi. A mí no me disgustó del todo Thor Ragnarok, pero sí siento que se fueron un poco en floro con lo que vino después. Antes de Waititi, Thor ya
había tenido dos películas. La primera, que fue buena e incluso diría infravalorada, pero la segunda sí fue muy mala. Por eso Marvel quiso darle un giro de 180 grados al personaje, lo cual se tradujo en una parodia del mismo, con algunos destellos interesantes como en Infinity War, pero ya en Thor Love and Thunder muchos terminaron de desencantarse del personaje. Siendo el único de los tres héroes principales que quedan en la saga, muchos consideran que el personaje quedó arruinado y que su legado está manchado por el estilo de Taika Waititi. 6. La elección de Sam Wilson como nuevo Capitán América. Al final de Endgame, Steve vuelve al pasado y se queda con Peggy, haciendo que en el presente esté viejo y le pase el manto del Capitán América a Sam. Muchos dicen que debió dárselo a Bucky, y no estoy tan seguro de ello, porque Bucky es un personaje que aún lidiaba con muchos traumas, y tal vez ni él ni Steve pensaban que iba a ser la mejor idea, así que la responsabilidad recae en Sam, la opción entre comillas más lógica. Pero el problema aquí es que es difícil imaginarnos a este Sam Wilson de Anthony Mackie como el líder principal de todo un equipo como los Vengadores, y entiendo que eso se trabaja un poco en la serie Falcon and the Winter Soldier, pero es que el manto del Capitán América es demasiado pesado, y como muchos considero que en todo caso no debieron seguir con el nombre de este superhéroe en el UCM luego de Endgame. Incluso eso le pudo haber venido bien a Falcon, quien pudo haberse alzado como uno de los líderes de este equipo sin necesariamente ser el Capitán América. Pero tú, ¿qué opinas? 7. El engaño del Quicksilver de Evan Peters en WandaVision. Este es un punto bajo de esa serie que nos dejó a todos con cara de tonto. El hermano de Wanda había perdido la vida en la era de Ultron, pero en esta serie parece que aparecía una versión suya de otro universo, pero al final solo fue una broma, y una muy mala, debo decir. Marvel tenía la oportunidad de traer a Mephisto, uno de los villanos que cabía mejor en esta historia, pero los mismos productores y showrunners de la serie no conocían al personaje. Tanta emoción para tremenda decepción, y eso causó que la gente ya no confíe en la calidad de Marvel. Tanto es así que cuando apareció el verdadero Mephisto en la serie de Ironheart, a nadie le importó. 8. La serie Secret Invasion. Cuando se nos presentaron a los Skrull en Capitana Marvel, fue una gran decepción para muchos. Los Skrulls son grandes enemigos de los Vengadores en los cómics, pero aquí los presentan como una especie que vive huyendo y como víctimas de un vil complot. A muchos no les gustó eso, así que en la serie Secret Invasion presentaron a los Skrull malvados, y bueno, tenían la oportunidad de hacer una presentación como Dios manda, pero terminó en algo muy raro y extraño. En resumen, Gravik, el líder rebelde de los Skrull, tiene un plan para eliminar a la raza humana y planea adquirir todos los poderes de los superhéroes de este universo, y lo termina logrando. Pero también lo hace Gia, el personaje de Emily Clarke. Con sus nuevos poderes acaba con Gravik, y ella ahora se convierte en uno de los seres más poderosos del UCM. Y bueno, al final, hasta la fecha, no ha vuelto a aparecer. El problema de esta miniserie es que había una interesante idea sobre la mesa, pero se ejecutó de manera horrible, dejando un agujero de guión inmenso con la presencia de Gia en este universo. 9. La serie What If, una que prometía para mucho, para explorar las posibilidades del multiverso y para ver escenarios que solo existían en los cómics o en la imaginación de los fans, algo que logró muy bien con su primera temporada, pero que luego en las dos siguientes se fue diluyendo y empezó a narrar historias que no iban en relación con el potencial de la serie, hasta en un momento quedar como una completa desilusión. 10. Los Eternals. La película no es mala, pero Marvel la olvidó, una cinta que tuvo poca o ninguna repercusión en el UCM. Teniendo un talentazo en la dirección como Chloe Zhao, la historia de estos superhéroes fue interesante y de mucho potencial para este universo. El problema de este tipo de cintas es que Marvel luego no sabe qué hacer con estos personajes, y eso deja al espectador con una sensación de vacío, porque si bien no fue un gran éxito en taquilla, una historia de calidad y con personajes como los que aparecen en ella pueden contribuir mucho más a este universo. Pero claro, para Marvel, numerito manda. 11. Poner todas las fichas en Kang como el nuevo Thanos.
villano. Más allá de la mala suerte de Marvel por las denuncias que tuvo Jonathan Majors, el mismo estudio mandó al tacho todas las expectativas de este personaje con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un villano que para este punto se había construido muy bien a través de la serie de Loki, que tenía la pinta de que podría ser algo importante para este universo cinematográfico, pero con la increíble idea de que sea derrotado por un ejército de hormigas gigantes, se fue todo al tacho, encima siendo vencido por uno de los superhéroes que digamos que no es de los más fuertes de los Vengadores, y Marvel trató de arreglarla diciendo que ya desde antes de esta película tenían dudas con el Kang de Jonathan Majors, pero bien que pusieron un ejército de Kangs con la cara del actor en la escena postcrédito. Claro que sí, Marvel, claro que sí. 12. Los malos efectos visuales. Thor: Love and Thunder, She-Hulk, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Hay varios ejemplos de cómo Marvel se preocupa más por la cantidad de productos que saca que por la calidad. Y esto no es culpa de los animadores. Marvel mismo se mete cabe al prometer tantos productos para luego dar una película o serie que no cumple con las expectativas visuales del público. Marvel pasó de tener un gran sello de calidad a tener productos para nada confiables en este apartado. 13. Los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Uno de los momentos más inauditos de la saga entera. Los héroes más poderosos del multiverso, liderados por el supuesto hombre más listo del multiverso, quedaron en ridículo frente a Wanda, teniendo un tiempo en pantalla en conjunto de menos de 10 minutos. Tremenda tontería que se mandó el Mr. Fantastic de John Krasinski, que incluso hasta se ha vuelto meme. 14. El mal manejo que tuvo Marvel con algunos actores, principalmente con Scarlett Johansson y Jeremy Renner. Con Scarlett tuvo una batalla legal por el estreno de la cinta Black Widow, tanto así que parecía que nunca se iban a arreglar las cosas. Pero Marvel, al ver que la gente se puso del lado de la actriz, trató de cerrar la disputa de la manera más amistosa posible. El caso de Jeremy Renner fue peor, porque él hace sus propias acrobacias y escenas de pelea, y luego de su accidente que tuvo a inicios de 2023, le dijeron que había una posibilidad de una segunda temporada de la serie de Hawkeye, pero le querían pagar la mitad de la primera temporada a uno de los primeros Vengadores queridos por todo el mundo y que su sola presencia ya te vende la serie. A él le querían bajar el sueldo a la mitad, y yo entiendo que probablemente es por un tema de presupuesto, pero no puedes manejarte tan mal al tratar con uno de los actores que junto a otros, claro, puso a Marvel en el mapa. Apuesto a que con Robert Downey Jr., Chris Evans o Chris Hemsworth no pasaba eso, y claro, esto hizo que la imagen de Marvel caiga todavía más. 15. Lo poco que hemos visto de Doctor Doom. Ahora, con Avengers Doomsday en el horizonte, no hemos visto todavía casi nada de Doctor Doom. Solo pudimos ver algo al final de los Cuatro Fantásticos. Y el gran problema aquí es que Marvel no planeó bien a su villano principal. Tan solo veamos el contraste con Thanos. Desde la primera entrega de los Vengadores, el Titán estaba detrás de todo el caos al que se enfrentaron nuestros protagonistas, y se iba revelando poco a poco las intenciones del personaje. Pero para este caso con Doctor Doom, casi todo se siente como algo improvisado. No sabemos casi nada del personaje, y esto se pone peor porque no hay un líder claro de los superhéroes tampoco. Para Thanos estaba Iron Man, que si bien Thor es el más fuerte, Tony era el que rivalizó con Thanos desde el principio, y es por eso que funcionó tan bien. En resumen, parece que Marvel intentó con varias cosas: el multiverso, Kang, diferentes historias que no llegaron a sumar nada, para al final, a último minuto, ponernos a Doom y poder entregar algo que no sé si cumpla con las expectativas de los fans. 16. La vuelta de Robert Downey Jr. como Doctor Doom. No hay grito de desesperación más claro en la historia del cine que traer de vuelta a un personaje o actor de entre los muertos. Sucedió con Palpatine en la trilogía de Disney de Star Wars, y ahora sucede con Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Marvel no es tonto. Ha visto que su sistema de varias series y películas post-Endgame no estaba funcionando. Así que para el próximo magno evento no tuvo mejor idea que traer al actor que los puso en el ojo
público desde el principio. Robert Downey Jr. vuelve a intentar darle otra vida a Marvel. Veremos qué sucede con este personaje, pero sinceramente no pinta bien. 17. Los villanos malísimos de las películas: Malekith, Ronan, el falso mandarín, Yellow Jacket, Dormammu, Caesidius, Ghost, John Roth, Darth Bane, solo por mencionar a algunos de los villanos que más han decepcionado en este universo cinematográfico. El temita con la mayoría de estos villanos es que son los típicos malos malotes que solo quieren poder para destruir todo porque son muy malos. No hay profundidad en sus personajes. La única que medio que se redimió y le hicieron un poco más interesante de las que mencioné fue Ghost, pero de ahí poco más. Marvel tiene un problema con los villanos de rutina que todos ya sabemos cómo son y son fácilmente olvidables. 18. El mal manejo del multiverso. ¿Qué temita el del multiverso? Empezó como una muy buena idea: tener realidades alternas donde se pueden hacer referencias a varias cosas de los cómics y así poder incluir nuevos personajes a diestra y siniestra en el universo que ya está establecido. Pero el problema acá es que lo han manejado mal. Básicamente, en vez de construir una historia interesante alrededor de este concepto, ha sido más que nada la manera de dar un fanservice a los fanáticos, pero sin profundizar tanto en cómo esto va a servir para que la macro historia de la saga avance. 19. El mal manejo de los personajes por parte de los directivos. Por ejemplo, Moon Knight fue un gran personaje que introdujeron en las series de Disney Plus, pero en vez de continuar con su historia o volverlo alguien importante en el UCM, decidieron dejarlo de lado. Tienes un talentazo como Oscar Isaac en uno de los roles más interesantes que tiene Marvel después de Endgame y no lo usa. En cambio, nos dan series como Echo o Ironheart que a las justas tienen aceptación. Se da más importancia en la saga a Monica Rambeau o a MODOK que a Moon Knight. Este es un error clarísimo de Marvel en su toma de decisiones. 20. El no saber cuándo parar. En resumen de todo lo que hemos visto, Marvel, a pesar de algunos errores que hemos mostrado al inicio, tenía un producto sólido hasta Endgame. La gente se volvía loca con cada estreno de la saga. Cualquier película pasaba tranquilamente los 1.000 millones en recaudaciones. Ahora tiene que haber un estreno de la talla de Spider-Man No Way Home, donde traerás a un montón de personajes del pasado para que la gente quiera ir a ver tu película. Y creo que ese es el principal error de todos los errores de Marvel: el no saber administrar bien su éxito. Marvel tenía que haber bajado el pie del acelerador, hacer que los fans extrañen algo las viejas películas, pero se mandó a hacer varias cintas y series como si fueran a tener el mismo éxito que Endgame o Infinity War. Ahora un fan de Marvel que no se perdía ni un estreno no sabe ni en qué fase del UCM estamos. Y es normal, Marvel priorizó la cantidad por sobre la calidad de una manera increíble, y eso obviamente hizo que el producto se devalúe. Como dije al inicio, películas tan buenas como Thunderbolts o Los Cuatro Fantásticos hubieran arrasado hace unos años, pero ahora con las justas entre ambas llegan a los 1.000 millones. Una verdadera pena, porque con eso Marvel ha cavado su propia tumba. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron el UCM. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error de Marvel con esta saga? ¿Cómo crees que le irá a Avengers Doomsday? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron el UCM. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.